Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente pues en nuestro podcast de Publicar el Éxito. Estamos con una persona muy especial para mí. Pues ahorita les presento a mi señor padre. ¿Cómo está, Roberto? Bien, gracias a Dios, Dios bendiga. ¿Cómo, cómo se llama usted? Mi nombre es Eufemio Roberto Martínez Vázquez. Tenía mucho tiempo que queriéndolo entrevistar, de hecho le había comentado y lo pausé mucho y hasta que se nos hizo. Qué bueno, Hasta que gloria se a nos hizo Dios. aquí. Pues les presento a mi padre. Él es el señor Roberto, yo soy Roberto Junior. Y pues cuéntenos un poco de su vida, de su proceso que ha ido, pues su vida. O sea, muchos lo conocen al hermano Beto, lo conocen por el hermano Beto, Así la mayor es. parte de las personas. Y conocen a esa persona que es bondadosa, humilde, y que a todo mundo quiere ayudar, ¿verdad? Todo el mundo le tiende la mano, pero estaría bien que conocieran su vida. O sea, cómo usted empezó en la vida pastoral, ¿verdad? Porque pues es pastor. Bueno, mi vida pastoral comenzó en el año de 1983-84. 84. Ok, ya tiene 40, 39 años. 39, 40, casi 40 años. ¿De dónde es usted? Yo soy originario de Noreste, Coahuila, creado desde mi niñez en el puerto de Tampico, Tamaulipas. De Tampico, lo veía Tampico, ¿verdad? Sí, ahí fue toda mi niñez, toda mi juventud. Y ahora usted tiene pastoreando aquí en Santa María, ¿qué? ¿28 años? 28 años, el domingo cumplimos 28 años. Este domingo. Este domingo que viene. Cuéntenos cómo ha sido su vida. Eh, ¿Cómo ha transcurrido desde su niñez? Usted nos platicaba y nos platica de que pues su vida no fue como que su infancia no fue como muy bonita, ¿verdad? Ahorita como nosotros lo conocemos, digo, tan bondadoso y tan caricativo, su vida, que nos cuenta usted y nos cuenta toda la gente, que usted andaba boleando en las calles, empezó ganándose la vida en las calles. Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, donde mi madre se separaron cuando yo tenía como unos 7, 8 años. Y fue un peregrinar de mi niñez porque yo a la edad de 5 o 6 años yo me vestía, me calzaba, ¿verdad? Y se ayudaba a mi madre y a la familia. Yo empecé pues a esa edad a bolear y de esa manera pues yo me ganaba la vida. Y en la casa pues teníamos algunos árboles frutales como eran limón, como era aguacate, como era mandarinas, naranjas en la casa, en el terreno. Y el tiempo de que era tiempo de cosecha, allá Tampico es muy fructífero en cuestión de fruta. Y había muchos, 3 o 4 matas de limones. Y yo salía también a vender por las calles, por las casas, a vender pues limones, que en aquel tiempo daba 20 limones por $1. Por un pedazo, fíjese. Sí. Y ahorita pues el limón Ahorita limón no. está por las nubes. Por las nubes. Y de esa manera pues yo pasó la vida de mi niña, a mi corta edad, y de esa manera pues yo apoyaba a mi madre en la economía. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 8, 8 hermanos. somos 8 hermanos. Todavía. Sí. 8 Bueno, hermanos. 9 con uno que falleció, que fue el primero. Ok. Usted es el mayor de los hombres. Una hermana mayor que yo y yo el segundo, para mí el segundo. tercero de la familia, Ok. de 9 hermanos, 8 vivos. Usted empezó pues ayudándole a su mamá a los 8 años. A esa edad, ¿qué tiene que estar haciendo un niño? Estudiando, Pues ¿verdad? estudiando, porque yo me gané la vida de esa manera y estudiaba, Ajá. pero pues ya me gustó más el comercio, el trabajar, el ayudar a la familia. Y pues yo estudié la primaria, yo la acabé nocturna. Ya terminé a los 15 años
primaria, y después de eso pues ya me dediqué yo a trabajar lo que era un trabajo normal en la obra, y empecé yo a manejar. Tiempo de que la obra, el tiempo de lluvia no es muy favorable para trabajar en la obra de albañilería, pues entonces yo cuando el tiempo estaba así me iba y manejaba y traía un camión repartidor de agua purificada. A la edad de 13, 14 años yo ya traía ese camión. Entonces, a la edad de 13, 14 13, 14 años ya estaba manejando un camión, no un carro. Yo ya era un chofer pleno. Bueno, me decían el niño porque apenas sacaba la cabeza por el volante, ¿verdad? Pero yo tenía un camión repartidor donde el camión le cabían 250 botellones de agua y yo ya era en el tiempo chofer. Ya. Pero nos platica usted que ya hubo un tiempo que usted se encargó prácticamente 100% de la familia, ¿verdad? De sus hermanos. De hecho, sí, desde que yo, mis padres se separaron, yo siempre quedé como una figura paternal y yo a ese tiempo yo tomé la responsabilidad como mayor de la familia. En vez de divertirse como pues, un niño, pues le tuvo que tomar las riendas del hogar. Pues prácticamente pues no tuve niñez porque me dediqué siempre de esa manera a trabajar, a abrir paso en la vida, ¿verdad? Y pues vida infantil pues casi no lo llevamos a cabo. ¿No recuerda su infancia o...? Pues lo único que yo recuerdo es que en aquel tiempo, pues como niños, pues jugábamos a lo que eran los juegos infantiles, las canicas, el trompo, el yoyo, cosas así, o juegos que ya no se llevan a cabo como por el día. Aquí estamos pastoreando. No sé si 28 años en el parque trabajando, pastoreando, ¿verdad? Porque en el 84, 85, pues estuvimos pastoreando la primera iglesia en Tampico, Tamaulipas. Okay. Ahí levantamos una iglesia que se llamaba el Templo Lirio de los Valles. Uh-huh. En Tampico, Tamaulipas, una colonia que se llama Nuevo Madero, que está entre Tampico y Altamira. Ahí tenían lo que era la iglesia. Ahí fue la primera iglesia que Dios nos permitió pasar. ¿Y cómo Dios lo llamó al ministerio? ¿Cómo Dios le dijo, tú vas a ser pastor? O sea, porque bueno, Dios muchas veces te escoge y ya Dios tiene los planes desde que naces, ¿verdad? O sea, pero Dios te dice, vas a ser pastor. O sea... Bueno, no es precisamente que te diga que tú eres pastor. Lo que pasa es que en ese tiempo que Dios me llamó al ministerio, mi matrimonio, había una rotura, una separación que casi duró un año. Entonces, en ese año, pues, estando dormido, Dios me llama al ministerio a través de una visión, uh-huh, o un sueño, un llamamiento que Dios hace en mi vida. Yo sin conocer nada de un llamamiento, pues, yo empezaba cuando era niño a ir a la iglesia, entonces, pues, pero nada más, como cualquier niño, ir y venir y nada más. Sí, pues a las escuelitas y sí, eso, porque pues es lo que te llama la atención muchas veces, jugar con más niños, y pues en la iglesia es donde se podía asistir y pues escuchabas de Dios, ¿verdad? Sí, pues ahí había una señora que ella, no era hermana, iba a la iglesia, ella vendía artículos del hogar, como jarros, cazuelas y todo ello, y nos invitaba ella a ir a la iglesia, y pues íbamos con ella a la iglesia, pero así como íbamos, pues así nos veníamos. Pero se sembraba ahí la semilla. Sí, de hecho la palabra que se escucha, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía. Uh-huh. Y algo se fue quedando en nuestro corazón, algo de ello, algún temor, ¿verdad? Un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Por medio de una visión, Dios le fue revelando pues el camino de ser pastor. ¿Es difícil ser pastor? Es uno de los trabajos muy bonitos, muy es difícil, ¿verdad? Pero cuando tú eres llamado, Dios va sustentando, Dios va guiándote a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y
Para ser pastor tienes que ser llamado. O sea, no cualquiera puede ser pastor. No cualquiera puede ser pastor. Hay muchos ministerios, como es el evangelismo, ¿verdad? Como el profeta, como es el maestro, y hay muchos ministerios, pero el pastorado es uno de los ministerios que abarca casi todos los ministerios. Ok. O sea, y aparte pues tienes a cargo, pues como se le llama a tus ovejas, ¿verdad? Y tienes que guiarlas, que instruirlas, pues más que nada para alcanzar la vida eterna. Así es. Yo recuerdo que cuando yo en un cuarto donde dormían mis hermanos y mi madre, Dios me llama a través de esa visión, de ese sueño, me habla con voz audible, ¿verdad? Me dice, Beto, ven, pero puedes hacer cosas que uno dice, pues, no sé qué sea. Sí. Ajá. Sí, porque no está acostumbrado a escuchar. Sí, y entonces yo, en mi inconsciencia o en mi poca experiencia en oír la palabra de Dios, dije, Señor, pues a lo mejor eres tú. Sí. Y dije, pero yo deseaba confirmar que fuera Él. Ok. ¿Cómo lo confirmó? Bueno, yo le confirmé diciéndole al Señor, pues no dudo que seas tú, pero yo necesito que tú me confirmes. Yo no quiero equivocarme, Señor, no quiero comenzar y que sea solamente mi pensamiento o tal vez yo en lo que son las cosas de Dios, pero no. Le dije, Dios, confírmame. Entonces esa misma noche me volvió a llamar a través de una hermana menor que me volvió a hablar las mismas palabras, Okay. Beto, ven. Y así fue la segunda vez y yo desperté, y cuando desperté vi a mi hermana profundamente dormida. Entonces yo le dije, Señor, confírmame nuevamente, porque yo no quería pues equivocarme. Entonces el Señor me vuelve a llamar otra vez, pero ya con la voz de mi madre. Y cuando yo oigo esa voz, despierto. No estaba yo profundamente dormido, estaba como que estaba a la expectativa, tal vez yo esperando algo, sé. Pero cuando yo desperté y vi que mi madre estaba dormida, dije, Señor, no tengo duda de que tú seas. Yo creo que tú eres, que me estás llamando. Pero, Señor, confírmame. De vuelta, entonces cuando el Señor, le digo, yo soy el Señor, amanece el domingo 1 de mayo de 1983, cuando el Señor me hizo el llamamiento. Entonces, para ese entonces yo empezaba a escuchar la palabra de Dios ya con más secuencia, más continuidad, pero mi matrimonio estaba destruido, entonces ese día yo le dije al Señor, bueno, voy a confírmame. Entonces nos levantamos y cerca estaba una iglesia pequeña, una iglesia chiquita, donde yo creo que se juntaban algunos 15 personas. Y ese día la pastora dio un tema en la escuela dominical que era el llamamiento de Eliseo, donde Eliseo, Dios le llama y Eliseo hace un altar, hace un holocausto y dice que con las manceras del arado que estaba arando, trabajando la tierra, con eso hizo la lumbre y con los bueyes que iban jalando el arado, hizo el holocausto, Okay. ¿verdad? Sí. Entonces yo entendí que era Dios llamándome, porque ya esa palabra, esa enseñanza que Dios venía confirmando, venía como decir tomado de la mano con lo que estaba pasando en esos días de la madrugada, ese mismo día, 1 de mayo de 1983. ¿Ya estaba casado entonces? Sí, ya estaba casado con mi esposa, teníamos dos niñas, ¿verdad? Pero fue el tiempo que me comenta que se separaron, o se estaban separados en ese tiempo, o todavía estaban juntos. En ese tiempo estábamos separados. Okay. Estábamos separados, casi vamos a cumplir un año de separados. Mi esposa con sus papás, ¿verdad? Y yo pues con los míos, como niños buenos, ¿verdad? Pero eso, entonces yo me trasladé a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, porque para ese tiempo estábamos a 1 hora y media de distancia de Tampico, y yo me trasladé, y ese día que yo llegué, recuerdo que ese día hubo una junta ejidal en el ejido, porque yo era ejidatario, tenía 93 hectáreas. Fíjese. Y entonces cada mes se hacen juntas del ejido,
y yo fui a la junta ese día, aunque ya lo había elegido yo, pero yo me cambié a otro lugar porque yo no quería saber nada de mi esposa, de mis hijos, nada. Pero fui a esa junta, y en esa junta, Gidal, un compañero que vivía cerca de Tampico, a media hora de Tampico, me invitó que si no lo acompañaba a Tampico, y yo le dije que no, porque al ir a ese lugar donde él vivía, a media hora de Tampico, yo iba a querer ir a ver a mi esposa y a las niñas, porque yo amaba mucho a las niñas, las quería mucho. Sí. Y a mi esposa también, pero solamente que él me insistió que si lo acompañaba, y yo le dije que no quería acompañarlo. Te acompaño si me pagas el pasaje de allá para acá en autobús. Y me dijo que sí. Yo no supe cuál era el propósito de que lo acompañara, porque nomás lo subimos al tren y él se durmió. Esa persona se durmió, no platicamos nada, solamente se durmió y todo el viaje fue dormido. Y yo dije, bueno, pues ¿qué vengo haciendo si no vengo ni platicando ni nada? Cuando llegamos a la estación donde él se iba a bajar, en Altamira, Tamaulipas, entonces le hablé para que ya habían llegado. Él se despertó y me dio para el pasaje y siguió, él se bajó y yo seguí mi camino. A 15, 20 minutos estaba la otra estación, que era una colonia de Tampico, Tamaulipas, que se llama Germinal. Entonces, ahí en la estación me bajé yo y empecé a caminar como quien lleva una dirección, pero mis suegros vivían hacia el lado opuesto donde yo caminé. Entonces me fui caminando como 3, 4, 5 cuadras, dando vueltas en las calles, sin rumbo. Cuando yo llegué, oí en la calle unas alabanzas, unos cantos, y como me gustaba a mí escuchar los cantos, las alabanzas, pues yo me metí ahí. Era un templo que solamente estaba en obra negra, no tenía techo ni tenía ventanas. Había una predicación, un evangelista ahí, y cuando yo entré ahí, el evangelista me vio que entré y me invitó, que si no deseaba yo aceptar al Señor como mi Salvador. Pero el evangelista no lo conocía, No lo conocía, nunca lo había visto. Es más, hasta el día de hoy no sé ni quién es. Entonces, cuando él estaba ahí, yo acepté al Señor y me fui hacia atrás. Cuando yo iba en el camino de la puerta al púlpito donde está la predicación, hay un pasillo en medio, pasé por ahí, acepté al Señor y me regresé a mi banca, donde estaba la parte de atrás. Y cuando estábamos ahí, el evangelista, el pastor le dijo al evangelista que ministrara Santa Cena. Sí. ¿Verdad? Entonces el evangelista pues ministró Santa Cena. Y cuando él ministró Santa Cena, él dijo que era necesario que si alguna persona, algún hermano, estaban enojados con su hermano o tenía problemas con su hermano, que se reconciliara. Entonces mi esposa, que estaba ahí, yo no sabía que estaba ahí. ¿Ahí en la iglesia? Que estaba ahí, no entro. ¿En la iglesia? No entro. Pero cuando iba rumbo al altar, rumbo al altar del predicador, yo sentí una mano que agarró mi hombro así y me guió hacia adelante. Y cuando yo volteé así, me lleva la sorpresa que era mi suegro. Y me acuerdo que, muy palpablemente, me acuerdo que volteé y lo vi y dije, ay, aquí espantan. Entonces yo caminé hacia adelante y mi esposa estaba hacia la pared orando de rodillas y se levanta, y cuando me ve que yo voy en camino, se me queda viendo, porque ella estaba diciendo al Señor, si tú sabes que mi esposo no está aquí y no puedo reconciliarme con él, ¿cómo le puedo pedir perdón? Y entonces dice ella que escuchó la voz que le dijo, ¿y si yo lo traigo? 3 veces le dijo, ¿y si yo lo traigo? Entonces cuando escuchó esa voz que le dijo, ese pensamiento, entonces dijo mi esposa, pues si tú lo traes, Señor, yo le pido perdón, yo me reconcilio con él. Y vamos a cumplir casi 1 año de estar separados. Sin saber de usted. O sea, no tenían comunicación. No, la única comunicación que teníamos es que a veces iba yo cada 2 meses o cada mes por ver a las niñas. Y esa ocasión, pues teníamos ya 6 meses que no teníamos comunicación y que yo la visitaba cuando sucedió eso. Entonces, cuando yo llego al templo, ese día yo acepto al Señor. Entonces mi esposa, yo me acuerdo que ella cayó de rodillas, dobló sus rodillas ahí en la banca
porque ella no daba crédito a que yo estuviera ahí, porque si le acabo de decir a Dios, acabo de decir que lo traiga, y si lo trae, yo me reconcilio. Sí. Entonces, ese racionamiento, ese pensamiento de que el hombre tiene un carácter muy duro, entonces dice que ella no podía creerlo. Si le acabo de decir a Dios que lo traiga, y aquí está. Entonces yo no pude decirle perdóname. Yo no pude reconciliarme. Y dobló sus rodillas, y entonces cuando yo venía del altar, era que ya estaba yo en la parte de atrás, ella va y se pone frente de mí, y solamente se me queda viendo y me dice perdóname. Y eso fue todo. Pero si yo hubiera sabido que mi esposa estaba ahí, no entro. Y si hubiera sabido que estaba mi suegra ahí, tampoco entro. Pero Dios trató conmigo desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde que llegó el viaje del tren. Y de esa manera fue la reconciliación entre mi esposa y yo. Entonces, yo le dije a mi esposa, ¿por qué no fue en mi casa? ¿O por qué no fue en tu casa? Ajá. Tuvo que ser aquí en el templo. ¿A quién le podemos echar la culpa? Pues sí. Que tú me fuiste a buscar, que tú fuiste a la robona, o que yo vine a buscarte. No. Aquí fue Dios. Fue Dios el que... O sea, no fue como que en un lugar que los dos pudieran encontrarse o iban habitualmente para que diga, pues nos topamos o así como dice usted, o sea, yo fui a buscarte o tú fuiste a buscarme. No, fue en un lugar que no, o sea, ni usted se imaginaba. No, porque teníamos 6 meses que no nos veíamos. Y en aquel tiempo no había el teléfono. No, pues no había WhatsApp, no había nada. ¿Sí? Entonces, de ahí, cuando el pastor, como que si el pastor, el evangelista, supiera lo que estaba pasando, aunque él ni lo conocía. Sí. Él dijo, me acuerdo que dijo ese día, ya participaba en la Santa Cena y yo pasé, pues yo no conocía nada de las cosas de Dios, lo que se hacía, lo que se llevaba a cabo. Sí. Entonces yo dijo, pasen los que van a participar de la Cena del Señor, y yo pasé, fui el primero que pasé. Cuando yo llegué al altar, empezaron a llegar los hermanos de la congregación al altar. Entonces mi esposa, pues como tenemos 6 meses que no nos veíamos, ella dice, bueno, y si no se ha bautizado, y si aceptó al Señor, yo no sé, son 6 meses que no sé nada de él. Ajá. Entonces ella dice, y si un diácono va y le dice algo que no puede, pues se va a enojar. Porque tenía un carácter fuerte. Yo tenía un carácter muy fuerte. Cuando yo decía que no era no, y cuando decía que sí era sí. Sí, ¿verdad? sí, porque, como le comento, nosotros lo conocemos, o sea, de que es una persona muy... que quiere ayudar a todo, pero anteriormente no era así. O sea, anteriormente no estaba vestido como está vestido ahorita. No, porque en ese tiempo de nuestra vida matrimonial yo fui militar. Tenía un carácter militar, y el carácter de un militar es autoritario. Es rígido, no tiene doblez. Entonces yo tenía mi cuartel en mi hogar, era mi esposa y mis 2 hijas. Entonces mi carácter era autoritario. Yo tenía mi batallón ahí, mi pelotón ahí, pero mi carácter era un carácter de esa clase. Entonces, cuando yo llego al Señor, el Señor cambia. Cuando el Señor me salva, cambia el pensamiento, porque el ser salvo, el aceptar al Señor, no es lo que te dicen, no es lo que escuchas. Es una relación de Dios con la persona. Cómo Dios obra de adentro hacia afuera. Y entonces mi carácter fue inmediatamente cambiado. Acordamos de, pues, servirle a Dios, aunque uno no sabe ni cómo, pero nosotros deseamos servirle a Dios. Entonces ya al siguiente día fuimos con el pastor y platicamos, hermano pastor, pues queremos servirle a Dios, yo acepté al Señor. ¿Ya platicaron ustedes? Sí, ya platicamos. Entonces el pastor dijo, bueno, está bien, váyanse, después platicamos con ustedes. Eso fue en mayo. En septiembre empezó un curso
para estudiar la Biblia y yo me introduje en eso. Y entonces, en ese mismo año, ¿verdad? Yo empecé a estudiar la escuela bíblica y a través de estudiar la escuela bíblica, son 3 años y ahí uno empieza a definir cuál es su ministerio, qué es lo que le gusta hacer. Cuando terminamos nosotros los 3 años de estar estudiando, una hermana pastora nos dijo, que era nuestra maestra de la escuela, nos dijo: hermanos, ustedes ya tienen definido su ministerio. Y nos quedamos viendo mi esposa y yo, y dijimos: pues no, hermana, es que yo siento que Dios se equivocó con nosotros. Y me dice la pastora: ¿por qué, hermano? Porque yo siento la pasión por las almas. Entonces me dice: entonces usted va a ser pastor. Usted es pastor, su llamamiento es pastor. Entonces ahí confirmé que Dios me estaba llamando de la vez primera que me habló. Entonces dijo: ¿y usted, hermana, qué ministerio siente? ¿Qué es lo que se le da? Y si es que yo siento la enseñanza. Yo deseo que enseñar la palabra de Dios a la gente, pero yo creo que Dios se equivocó porque no tiene nada que ver enseñar a la gente con pastorear la iglesia. Sí. Entonces la pastora nos dijo: no, hermano, es que Dios no se equivoca. Dios está conjugando el ministerio. Usted va a pastorear la iglesia y la hermana va a enseñar la iglesia. Y así como hemos trabajado, ¿verdad? Ella tiene el ministerio de la enseñanza, de la maestría, y pues yo soy el pastor. Comentó ahí en el relato de que fue militar. ¿Por qué decidió ser militar o qué lo orilló a entrar en la milicia? Bueno, a mí siempre me gustó desde joven, me gustó la milicia. Yo hice mi servicio militar en el pentatlón. Entonces ya lo que se lleva en la instrucción militar, pues yo ya conocía todo eso. Ajá. Entonces cuando nos casamos, pues que no nos casamos, sino que nos fuimos de vida, yo fui a parar Tampico, a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Ok. Y estando ahí, con la familia que llegamos, ellos eran militares y teníamos, pues yo tuve 3 meses sin trabajar ahí en Ciudad de México. Ellos me dijeron que si quería, si me gustaba ser militar o entrar al ejército, y yo les dije que sí. Entonces ellos me ayudaron para entrar allí. Entonces cuando yo entré ya con grado. Okay. Entré ahí siendo cabo primero de chofer. Entonces, porque todo el soldado que lleva un oficio entra como ya con su oficio. Con oficio, con cargo. Y entonces ahí yo duré 6 años. 6 años en la milicia. 5 o 6 años. Yo cumplí 6 años. Entonces sí agarró una formación y un carácter pues de militar, ¿verdad? Gente dura, que ahí no es de ándale, mijito, levántate, ahí tienes que levantarte a la hora que es y... Sí, porque ahí en el ejército yo llegué a tener el grado de sargento primero. Empecé con cabo, luego sargento segundo, luego sargento primero y luego así hasta llegar a sargento primero. Y cuando yo salí en 1982, me salí del ejército, 81, 82, pues yo salí con ese grado. Ok. ¿Y desertó? Y ya fue cuando se vino a Tampico nuevamente. Ya me vine a Tampico y me fui a unas tierras ejidales, a la sierra. A la sierra. O sea, sea, de Yera, Tamaulipas. Ajá. Y estando yo allá, ahí es donde tenía yo las tierras de sembradío, era ejidal. Tenía 93 hectáreas. Y en la ciudad de México, en la ciudad de Ciudad Mante, tenía otras parcelas que eran 33 hectáreas, que eran de riego, ¿verdad? Y ahí ya teníamos un equipo de 10 campesinos, 10 ejidatarios, y que teníamos toda la sociedad, que teníamos todo el equipo para sembrar, tractor, la rastra, sembradora, todo. Sí. Pero todo eso, como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo dejé como vanidad, como basura. Ajá. Y entonces ya fue cuando yo me dediqué al ministerio, cuando Dios me llamó. Okay. ¿Qué lo orilló a venirse hasta acá, hasta Coahuila? Bueno, porque es de Coahuila, ¿va? Dice que nació en Rosita, pero a regresarse a Coahuila.
Bueno, es que mi madre, allá por los años 80, ella se vino para acá, para Coahuila, porque ella es nativa de San Juan Sabinas. Ok. ¿Mm? Entonces ella se vino y ella radicaba en Piedras Negras. Entonces cuando yo me vine para acá fue porque en el año 90 yo vine de vacaciones y encontré a mi madre enferma. No, estuve de vacaciones en el 90 Sí. y en el 94 volví de vuelta a vacaciones, pero la encontré enferma. Ok. Y entonces vivía con ella 2 hermanos míos, pero uno se fue para otro lado y el otro se fue para Matamoros. Entonces prácticamente me quedó sola. Entonces la encuentro enferma en el 94 y dijo, no puede ser posible que yo esté predicando un Dios de amor Sí. cuando mi madre está enferma o la tengo abandonada aquí. Sí. Entonces yo regreso a Tampico y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Coahuila, a Piedras Negras. Teniendo yo escasamente, tenía 2 semanas de haber hecho mi casita, una casita pues de madera, pero ahí estaba, 2 semanas tenía de haber estrenado. Entonces, por esa causa nos trasladamos a Piedras Negras, a Coahuila, Ok. pero no fue por causa del ministerio, Ah, ok. Fue fue por... por problemas familiares que yo decía, no puedo estar predicando yo un Dios de amor cuando mi madre está abandonada, está sola. Se estableció en Piedras. ¿Cuánto tiempo duró en Piedras? Pues llegamos a Piedras Negras en el 94. Ujú. Mi esposa venía enferma y yo traía ya todo, después de que yo acepté al Señor, pues tenía la niña más chica, tenía 7 años. Entonces cuando yo empecé a pastorear, tuvimos 7 años pastoreando la iglesia de Lirio de los Valles, pero en ese tiempo me nacieron 4 niños, 4 hijos, Ok. que Ajá. tenía. Entonces eso aumentó mis gastos financieros en el hogar. Entonces yo me dediqué, renuncié a la iglesia para poder, no renuncié, sino pedí un permiso Ajá. para poder atender a mis niños, Ok. ¿verdad? Porque era la iglesia que Dios me había dado. Sí, sí. Entonces, porque la palabra dice que es peor que un incrédulo el que no provee para su familia. Ujú. Entonces dije, no puede ser que mis hijos estén padeciendo y yo tengo que proveer para ellos. Entonces yo pedí un permiso para que mis hijos pues, crecieran un poquito, que ya de perdido tuvieran 2, 3, 4 años, que ya no fueran de mucho cuidado intenso. Entonces, en ese tiempo fue cuando yo me trasladé para acá, para Piedras Negras, para Coahuila. Coahuila. También aquí en Piedras Negras fue, pues, policía también, ¿verdad? Bueno, cuando yo llegué a Piedras Negras, en el 94, llegué un día viernes, para un sábado, yo ya tenía trabajo. Ok. Yo llegué a Piedras Negras y como tenía necesidad física de mi esposa que atendiera a los médicos, yo busqué trabajo. Y trabajé yo de chofer en las combis de Piedras De Piedras Negras. Negras. Sin conocer la ruta, sin conocer la ciudad, yo empecé a trabajar ahí. Sí, sí. Y me dijeron, el lunes te presente ya a trabajar. Ok. Y dije, ay, pues ahora, ¿cómo le hago? Sí, sí. Entonces el domingo yo me fui a recorrer la ruta, ver las calles por donde iba, y en un cuaderno iba apuntando las calles, dónde iba la ruta. Y como le preguntaba el pasaje, y el pasaje me decía, el problema es cuando el pasaje se me bajaba, que ya no había nadie. Ah, ¿Y ahora para dónde voy? Pues sí. Entonces, como tenía el cuaderno, yo pues ya lo que hacía me daba vuelta y me regresaba para la rampa de vuelta. Ok. Así estuve un mes, 2 meses, ¿verdad? Pero pues como mi esposa venía enferma, pues estaba muy limitado económicamente. Entonces yo le dije al Señor que yo quería un trabajo que me supliera mi necesidad. Sustentara. Ajá. ¿Sí? Entonces al lado de mi casa había un vecino que era tránsito y él me ofrece Sí. que él me recomienda ahí. Ok. Y esa causa que yo entré a trabajar allí en Policía y Tránsito, Policía y Tránsito. en Piedras Negras. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Duré 2 años y medio. 2 años y medio. Pero durante esos 2 años y medio yo seguía asistiendo a la iglesia, yo estaba en la iglesia. Fue difícil ser policía porque pues ahorita, bueno, desde mucho antes y hasta la actualidad, ahorita la gente, el ciudadano, pues tiene catalogado al policía como corrupto, como una persona muy, muy alebrestada, muy drástica. ¿Eso te orilla
O sea, entrar en ese mundo te orilla a hacer así o es decisión de cada quien. ¿Cómo usted equilibró o cómo usted pudo sobrellevar su vida cristiana como policía? Bueno, es que es difícil porque entra uno en un ambiente donde hay mucha corrupción, ¿verdad? Y yo como ministro que era, venía de un pastorado, para mí era muy difícil, pero de todos modos, yo me guardé, yo tenía el temor de Dios. Hubo ocasiones en que me mandaban con personas así, muy estrictas, muy corruptas, y yo como nuevo, sí. yo me sentía presionado. Entonces me decían, bueno, ¿y tú eres hermano de los buenos o eres como aquel? Mira, aquel dice que es hermano, pero mira, da mordidas cristianas. Entonces yo le decía, no, pues yo no puedo decirte que soy de los buenos. Yo lo que puedo decirte es que, pues tú vas a ver mi testimonio. Sí, sí. Bueno, pues yo me guardaba, le daba mi límite, el temor a Dios, y cuando ellos veían esto, ellos me decían, hey, no te metas con el hermano porque el hermano no es como aquel, él respétalo, él es diferente. Entonces, ya después ellos mismos, después de 3-4 veces que ellos vieron mi testimonio, vieron mi comportamiento, ellos mismos decían a los compañeros, hey, con él no te metas, con el hermano no te metas porque él es diferente, él no es como nosotros, no es como aquel. Entonces eso a mí me daba más confianza de hablarles del Señor y de guardarme para el Señor. Al Señor. Ese fue un proceso bien difícil, pero yo acepté porque necesitaba atención médica a través de que mi esposa estaba enferma y tuve ahí la atención médica por medio del ISSSTE. Entonces yo me guardaba siempre, e inclusive me acuerdo que un día el pastor donde yo me congregaba, del Templo Betel de Piedras Negras, mi hermano Samuel Miranda, él compró un carro y fue a tránsito a sacar un permiso para circular sin placas. Y él preguntó ahí, ¿verdad? Que si no estaba yo, que era, preguntó por mi nombre, y pues nadie me conocía por mi nombre. Todos me decían el hermano, y el hermano, y el hermano. Cuando él fue a preguntar por mí, pues nadie le daba razón. Hasta que llegó uno que andaba ahí, ay, ¿qué no es el hermano? Sí. Ah, pues sí, cierto, es el hermano. Y entonces el pastor me dio vergüenza porque yo fui a preguntar por el oficial de tránsito, por tu nombre, y todos lo conocen por el hermano. Entonces, eso, el pastor se dio cuenta que, pues... Que hacía bien las cosas. Sí, las cosas estaban bien, porque inclusive mucha gente, muchos hermanos en la iglesia me decían, hermano, ore por su esposo porque se va a convertir. Ore por su esposo porque ahí está bien difícil, está bien duro. Sí. Y pues sí está duro, pero Dios nos ayudó. Qué bueno. Y pudimos... salir adelante. De que vinieron aquí a Santa María a llegar y siendo pastores. O sea, es que estando yo ahí... ¿Ya conocía a Santa María usted? Bueno, la conocía de paso, como 2 o 3 ocasiones vinimos de Piedras a Cuña, ¿verdad? Como íbamos a las juntas de los pastores cada mes, ese pastor pues se acercó conmigo y dijo, oye, hermano, ¿usted quién es? Lo veo que viene a la junta, pero no lo conozco. Viene usted y su esposa y ya tiene como 6 meses viniendo. Y ya le dije yo quién era, que era ministro que venía de Tampico. Y dice, ¿y en qué iglesia congrega? Y que me congrego en el Templo Betel, donde es pastor el hermano Samuel Miranda, que ya partió con el Señor. Entonces, cuando esta iglesia de acá de Santa María quedó sin pastor, el hermano que me preguntó a mi hermano Preciado, Jesús Preciado, del Templo Triunfo por la Fe, él le dijo al presbítero, oye, la iglesia de tal parte está sin pastor, ¿por qué no invitas a los hermanos que participen como candidatos para que ver si los ayudamos a que ellos trabajen? Y a la vez también nos ayudan ellos a pastorear la iglesia. Entonces cuando el presbítero dice de Santa María, mi esposa le dice, no, si aquí nos conocían y nadie no quedamos, y vamos a ir a un lugar donde nadie nos conoce, menos. No, yo no. Entonces ella me dice, dígale a mi esposo a ver qué dice mi esposo. El hermano va conmigo y me dice, oiga hermano, queremos invitarlo a participar a Santa María como pastor, como candidato. No tiene pastor en la iglesia. ¿Cómo ve? Y yo le dije que sí. Yo le dije que sí participaba.
Entonces cuando ya se fue el hermano, mi esposa me dijo, ¿qué te dijo? ¿Qué le dijiste al hermano? Pues que sí. Sí. Pero ¿por qué estás haciendo? Y si nos vamos a ir a un lugar donde no nos conocen. ¿Sí sabe dónde queda eso? Dice, ella no sabía, yo ya la había conocido. Entonces, pues digo, mira, es que el echar suertes es de los hombres, pero la decisión es de Dios. Sí. Así que vamos a participar, no perdemos nada. Y desde ese día que fuimos, me acuerdo que fuimos con el presbítero, en ese tiempo era de Acuña, el presbítero de Acuña era el hermano Vicente Espinosa Briones. Entonces cuando llegamos platicamos con él y él nos comentó. Y nos dijo, oye hermano, pues sí, también estamos buscando quien participe como candidato para la iglesia, pero ¿usted en qué trabaja? Sí. Y ya le dije yo que trabajaba en Policía y Tránsito, y me dijo él, ¿y cuánto gana? Bueno, estoy ganando 500 pesos por quincena. Y me acuerdo que él se rascó la cabeza y se acomodó lentes y dijo, es que aquí no hay un sueldo, aquí es por fe. Y como es una zona rural, ejidal, pues no hay muchas entradas. Okay. Entonces, no, sí, yo sé, hermano, yo sé cómo trabaja aquí. Ajá. Dice, ¿por qué? Sí. Pues yo sé porque yo fui pastor por 7 años en una iglesia que levantamos en Tampico, Tamaulipas. Ya cuando yo le comenté al hermano esto, él me dijo, pues entonces, pues ya conoce de cómo se trabaja aquí. Sí, ya conozco. Y fue la manera que llegamos a Santa María. Estamos hablando del 97, ¿verdad? 97. 97. Ya llegaron aquí a Santa María, ya pues desde esa fecha hasta ahorita. Este domingo vamos a cumplir 28 años. 28 años sí, en Santa Estaré María. pastoreando. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor? ¿O cuáles las dificultades de guiar a una iglesia al camino de Dios? O sea, viéndolo aquí, terrenalmente, no espiritual, Bueno, terrenalmente. esa pregunta no han hecho algunos concierros, otros pastores o otros obreros o evangelistas. ¿Cuál es el éxito? ¿O cómo es para permanecer, para estar en la iglesia como pastor? Entonces, bueno, nosotros les decimos que primeramente tiene que ser de Dios. Y tiene que ser llamado de Dios. Okay. Porque cualquiera puede estar al frente de la iglesia, Sí. pero no cualquiera es llamado. No cualquiera tiene ministerio de pastorado. Okay. Puede ser evangelista, hay muchos, Sí. pero pastores son pocos. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, pues había 12 miembros. Había una lista grande, pero en realidad los que nos recibieron fueron como 12, 13 miembros. Okay. El ser pastor es difícil, pero dentro de esas dificultades que hay, Dios te va a ubicar, Okay. Dios te va a llamar, Dios te va a suplir. Aunque muchas veces queremos verlo, pero Sí. no es así. Es a través de la fe, a través de creerle a Dios. Y yo creo que el éxito de esto es la perseverancia, perseverar. Porque muchas veces llegamos a un pastorado, a una iglesia, y vemos que no hay asistencia, vemos que no hay economía en medio año, un año, y pensamos que no es la voluntad de Dios. Cuando yo he enseñado y he experimentado que el éxito en el pastorado es la perseverancia y la búsqueda con Dios. Okay. Porque muchas veces no hay perseverancia, no perseveramos, y apenas viene la respuesta de parte de Dios, y cuando llega la respuesta de parte de Dios, ya no estamos. Ya no estamos. Entonces yo creo que es la perseverancia y la comunión que tú tengas con Dios, la entrega. ¿Cómo llegó ese hermano Beto, o sea, siendo tan duro? O sea, ¿cómo Dios formó eso? Dice la Biblia que Dios te cambia el corazón de piedra por uno de carne, ¿verdad? E inclusive el día de ayer estaba un invitado que él nos conoció cuando llegamos a Santa María en el 97. Okay. Y en ese visita que vino, él era de un grupo de Piedranera que se llama Maranata. Él estaba joven todavía. Sí. Pero cuando nos llegamos a la iglesia, él dice que él iba
y que el presbítero le dijo, hermano Vicente le dijo, pues no creo que permanezca, no creo que dure, pero en fin, dice, ¿verdad? En fin, Sí. porque era un lugar muy económicamente duro, no había el sostenimiento que debía de haber, ¿verdad? Pero ese comentario precisamente ayer, Sí. este hermano nos dijo, que es del grupo Maranata, vino a visitarnos, y se acuerda de mí, hermano, y yo, pues, muy lejos de así. Es que ustedes llegaron en 97, así, sí, ya me acordé. Y entonces te dijo, pero, eso dijo el presbítero, pero faltaba lo que dijera Dios. Sí. Faltaba lo que dijera Dios. Es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Aparte de eso, cuando nosotros llegamos a Santa María, pues traíamos a todos nuestros hijos chiquitos, Sí. los 4. Traía el de 3, traían las 2 adolescentes. Traía el de 3, el de 2, el de 1 y el recién nacido, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, el más pequeño tenía 2 años y medio. Y pues gloria a Dios porque Dios nos ha bendecido y nuestros hijos todos pues, están realizados, están siendo bendecidos y pues todo esto pues, es por la gracia de Dios. No hay otra razón por la cual sea. Por la gracia de La Dios. gracia de Dios. ¿Verdad? Porque pues economía no había. ¿eh? Ujú. Y sustento, pues Dios siempre ha sustentado la obra. Y por eso podemos recomendar, asesorar o invitar a otros a que permanezcan donde Dios se ha puesto, donde Dios ha llamado. Pues, amado. Porque la recompensa viene de parte de Dios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Digo, aquí terminamos nuestro podcast. Estuvo muy padre y pues si tienen algún comentario, déjenlo ahí y a lo mejor se los leo a mi señor padre y pues a lo mejor les contestamos sus dudas, sus preguntas. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. No, pues al Señor la gloria. Gracias. Ahí estamos para Y servirles. esperemos que esto sea de bendición para alguien, que llegue pues a tocar a un corazón y pues que Dios sea. Y si alguno de ustedes que están escuchando o viendo esta entrevista, Dios ha tocado su corazón, pues le invitamos para que busque de Dios, ¿verdad? Ahí cerca de su casa debe de haber una iglesia, un siervo, un pastor, ¿verdad? Para que lo pueda atender. Y en caso que no sea así, pues ahí estamos en Santa María, Templo Monte Calvario, para que sean bien recibidos ustedes y su apreciable familia. Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Ahí. Listo. Seguimos. Muy bien.